Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos aquí con nosotros a Sergio Galeano. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Bueno, os voy a presentar a Sergio en este webinar que hemos preparado para hablar sobre la financiación de inteligencia artificial en pymes. Sergio es cofundador de Deducible.es, que es una empresa que tiene una plataforma digitalizada que potencia la financiación de I+D en pymes y tiene una trayectoria importante en este campo, ¿no? Ha sido advisor de startups para la Generalitat, ha sido vocal de la AIGEC, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cataluña, más de 8 años y miembro de la Junta. Profesor visitante de la Universidad Politécnica de Cataluña y también es ingeniero superior de organización industrial, ingeniero técnico electrónica. Entonces, tenemos aquí a Sergio para comentar un poco todo este tema de financiación de pymes, más enfocado a la inteligencia artificial, que es nuestro campo, porque sabemos que ahora hay un montón de ayudas, las ayudas Next Generation, las líneas ENISA, y se está hablando mucho ahora de fondos europeos y de muchas cuestiones, pero yo creo que la gente está un poco perdida, ¿no? Entonces, por eso hemos traído a Sergio para que nos ilumine un poco, porque para cuándo van a salir estas ayudas, qué tipo de ayudas, para qué empresas, quién son elegibles, quién lo puede solicitar, quién lo va a conseguir, cómo hacerlo, todo este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, bienvenido, Sergio. Muchas gracias por tu presencia. Gracias por invitarme. Bueno, pues vamos a empezar un poco, yo creo que para ayudar a la audiencia a diferenciar ciertas cosas, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿de qué formas puedo yo financiar los desarrollos que tiene mi empresa en inteligencia artificial, Sergio? Bueno, básicamente la inteligencia artificial es software, es una rama muy importante del software ahora mismo. De hecho, es tan importante que la Unión Europea, uno de los objetivos de la Unión Europea que tiene que ver con los Next Generations, uno de los objetivos de la Unión Europea es democratizar la IA en la PyME o en la SME, en la Small Medium Enterprise. Entonces, la inteligencia artificial es una de las partes más importantes del área tecnológica de software, dentro incluso de los planes europeos y nacionales también. Entonces, ¿cómo podemos financiar el software avanzado o incluso el software no tan avanzado? Pero ¿cómo podemos financiar la innovación o la I+D? Cosas diferentes que lo hablaremos. Pues se puede financiar de tres maneras básicamente. La primera es consiguiendo financiar, al menos hay cuatro maneras, una no hablaremos aquí porque nosotros no tocamos esta parte, pero la primera y más conocida sería financiación privada, que es conseguir que pues un venture capital, un business angel, inversores privados pongan dinero en tu idea y en tu startup. Aquí vamos a hablar de cómo se consigue la financiación pública, que es que el gobierno ponga dinero en tu empresa. Otra manera sería conseguir reducir los impuestos debido a la innovación que haces, que esto ya sería para empresas que ya tienen beneficio. Y para aquellas empresas que no tienen beneficio, o que sí que tienen beneficio, y que tienen gente investigadora que solo desarrollan I+D o innovan durante el 100% de su jornada, pues también existe otra opción que es la bonificación de personal investigador. Entonces, en resumen, sería financiación privada, financiación pública, reducción de impuestos y bonificación de la seguridad social de personal investigador. Muy bien, esto es, digamos, como entrante para pintar una primera panorámica, pero ahora iremos explicando todo esto porque son cosas complejas y que conviene diferenciar porque la gente muchas veces no sabemos cómo acceder y dónde acceder. Antes de seguir, Sergio, si quieres ir compartiendo tú alguna slide, comento a la audiencia que dejaremos un espacio para hacer preguntas más o menos cuando queden 15 minutos de webinar. Entonces, podéis poner vuestras preguntas en el chat, si tenéis alguna, para que luego las leeremos y Sergio las irá contestando. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de todo esto, Sergio, por ir colocando cosas, ¿puedes explicar mejor qué son las deducciones? Sí, mira, las deducciones fiscales básicamente es una reducción del impuesto a sociedades. Es decir, las empresas, o sea, cuando alguien habla de fisco o habla de fiscalidad, básicamente hay muchos impuestos, ¿no? El IVA, por ejemplo, es un impuesto, el IRPF, pero cuando se habla de impuestos en empresas, sobre todo es el impuesto a sociedades. El impuesto a sociedades fiscaliza, es decir, se aplica
en los beneficios de la empresa. Y los beneficios de la empresa vienen por la parte de la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, si tus ingresos son mayores a tus gastos, tienes beneficios. Y si tienes beneficios, pagas impuestos. Y pagas sobre un 20 o un 25% de impuestos. Entonces, España tiene el marco fiscal más potente de la OCDE en reducción de impuestos debido a actividades de I+D+I. Entonces, si tú haces I+D, puedes dejar de pagar impuestos en el mejor de los casos. Nosotros hacemos deducciones, por ejemplo, de millones de euros a empresas y a startups, pues mucho menor, pero conseguimos que dejen de pagar impuestos y ese impuesto llega como beneficio neto a tu compañía. Entonces, en vez de pagar la Hacienda, ese dinero te lo devuelve Hacienda. Una serie de requisitos formales que hay que cumplir, pero bueno, son relativamente sencillos. Hay que documentarlo. Entonces lo que puedes hacer es, si yo tengo 100 de beneficio y 20 se le debe pagar al Estado, pues esos 20 ya no se los pago si hago I+D+I en el mejor de los casos. Es porcentual al tipo de I+D que haces, a la cantidad y a la calidad. Es decir, que cuanto más calidad tienes de I+D, es decir, más cerca de la investigación aplicada estás, y cuanta más cantidad haces, más deducción tienes. Ahora mismo, casi todos los países europeos, Italia, Francia, España y Portugal, tienen reducción de impuestos en concepto de deducciones fiscales. Hay algún país más, pero básicamente estos son los que tienen la mejor reducción de I+D y nosotros somos los primeros a nivel de intensidad. Pero casi nadie o sea, hay muy poca gente lo utiliza porque no lo sabe o porque no quiere cumplir con los Claro. requerimientos o incluso porque su gestor le dice que no, que es muy inseguro. Pero la verdad es que nosotros hacemos, para que te hagas una idea, unas 700 deducciones al año y tenemos unos 15 requerimientos de Hacienda. Es decir, que primero, no hay relación directa entre hacer deducción y tener una inspección de Hacienda. Y segundo, de las inspecciones que tenemos, el 99% pasan directamente sin segunda pregunta del requerimiento y en alguna vez hemos tenido que llegar a volver a responder y se ha solucionado. O sea, me parece que solo hemos tenido que llegar al TEAC, es decir, a jurisprudencia, una vez de a lo mejor 5.000 deducciones fiscales. Claro, o sea que eso es importante saberlo, ¿no? Porque a veces las empresas se lo piensan, ¿no? Oye, si esto me va a causar problemas, pero es algo que está ahí, que ahí te puedes ahorrar mucho dinero y quizá algo que a lo mejor las empresas o mucha gente no conoce, ¿no? Que hay tantas ayudas para esto y que te puedes ahorrar bastante dinero porque solamente estás pensando pues en que te financien ciertas partidas, ¿no? Entonces, esto está ahí también disponible. Aparte de las deducciones, entonces, Sergio, ¿qué son las bonificaciones? Que es otro concepto diferente. Sí, las bonificaciones es básicamente que imaginemos que yo tengo una empresa, somos una startup, ahora tú y yo tenemos una empresa y somos una startup y Ajá. tenemos nuestra primera contratación es un técnico un desarrollador que hace parte del desarrollo de nuestro proyecto en inteligencia artificial. Nosotros, si somos autónomos, no podemos acceder a esta ayuda, pero nuestra contratación, la persona que contratemos, siempre que esté entre el grupo de cotización 1, 2, 3 o 4, cosa que es bastante sencilla para un ingeniero, pues podemos reducir el 40% de la seguridad social que paga la empresa de ese trabajador. Que básicamente esto pues, es un ahorro importante, hablamos entre el 10 y el 12% del coste total de esa persona. Entonces, Ajá. esto Sí. puedes llegar hasta 9 personas. A partir de 9 hay que hacer un proceso de certificación, pero hasta 9, que es para pymes pequeñas, pues puedes reducir mucho el coste. De hecho, si te bonificas 9, casi casi te está pagando una persona más. Claro, esta es otra vía. Ahora hablaremos de las vías de financiación, de ayudas, de que entre dinero, ¿no? Pero esta es otra vía que tampoco a lo mejor conoce todo el mundo y es bueno saberlo, que es disminuir la seguridad social, que también te ahorras gastos, ¿no? Las dos que hemos visto ahora mismo te ahorras gastos y las que podemos ver ahora después, pues te entra dinero, pero son vías muy interesantes y cuantas más tengas, pues al final te sale mejor la Sí, cuenta de todas son pérdidas y ganan. compatibles. Eso es. Vale, aparte de eso, que hemos visto formas, digamos, de ahorrarte gastos, ¿qué líneas de financiación, hablando ya de que te entre dinero, ¿no? Para empresas de inteligencia artificial podemos encontrar actualmente? Vale, ahora mismo se va a cerrar el día 8 la línea que lleva la palabra inteligencia artificial en su título. Es una línea que se abrió el año pasado con 30 millones de euros y este año se ha abierto con 100 millones de euros. Cuando digo que una línea tiene un presupuesto de 100 millones de euros, estoy diciendo
directamente también que es competitiva. Hay algunas líneas que no son competitivas, en este caso casi todas son competitivas, pero hay algunas que no lo son. Esta es competitiva, es decir, que estás compitiendo por esos 100 millones de euros y cuanto mejor sea tu proyecto, pues más probabilidad tienes de conseguirlo. Estas líneas que se cierran el día 7 están enfocadas en pymes sobre todo y de hecho, si eres pequeña empresa y haces investigación, puedes llegar al 85% de fondo perdido. Ahora, siendo día 28, ya es muy justo para tirarla, para ir a tramitar esa línea. Es una línea que está enfocada sobre todo en proyectos de inteligencia artificial, de software, y es seguramente, pues esperemos que sea no la última convocatoria, sino que repitan muchas más, incluso otra vez más durante el año. Y esta línea, por ejemplo, está financiada con fondos del Next Generation. ¿Es esperable que se repita esta línea concreta, Sergio? ¿O digamos, las empresas que no lo habían detectado llegan tarde y ya no va a haber, piensas que no va a haber más? Yo creo que durante los próximos, yo creo que ya no, o sea, no sé si se repetirá durante este año, es posible que se repita durante este año, pero porque han ampliado mucho presupuesto y depende del número de gente que la tramite, puede ser que se repita. Pero en Ajá. principio yo diría que lo que seguro tenemos, que ya es un win muy grande, es que se repita el año que viene con mayor presupuesto. Porque el año pasado fue, de hecho el año pasado es una línea muy buena, pero fue un poco desastre porque el año pasado todavía hay empresas que todavía no saben si le van a dar la ayuda del año pasado. Es decir, 12 meses después todavía no se sabe, que es uno de los problemas que estamos teniendo ahora con el gobierno. Muchos de los organismos de los que voy a hablar están retrasando mucho su decisión con respecto a las tramitaciones recibidas. Entonces, a lo mejor tienen tramitaciones o reciben tramitaciones hoy y responden al cabo de 6 meses o 7 meses, porque no tienen personal o porque tienen, o sea, tienen más presupuesto, pero tienen el mismo personal. Entonces, se están acumulando muchas tramitaciones en algunos organismos y no se está dando respuesta. Y esto es un problema porque tu proyecto de I+D, no saber que tienes la ayuda lo antes posible, ya no te digo instantáneamente, que creo que es muy complicado, pero no saber que te van a dar la ayuda en los siguientes 6 meses, creo que es crítico y creo que es una cosa que ahora mismo no estamos solucionando correctamente. Claro, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte a veces de una startup, ¿no? Nosotros tenemos Entonces, muchas pymes que, de hecho, claro. pues por no saber esto, no pueden hacer el proyecto. Entonces, esta línea Claro. es muy importante, pero hay muy poco tiempo. Entonces, otras líneas, pues hay otras líneas como, por ejemplo, Antes CDTP. de eso, Sergio, para preguntarte y cerrar esta, para el año que viene, para que las empresas estén atentas, ¿cuándo es buen momento para solicitar esta línea? A ver, lo que ocurre con las líneas D+D es que nadie sabe cuándo van a salir. O sea, hay un calendario, obviamente, pero para los que lo conocemos, sabemos que, mira, durante noviembre se abre esta, en septiembre se abre la otra, en junio se abre esta, y seguimos mucho el BOE, y seguimos mucho noticias de las comunidades autónomas, pero si tú me dijeras, oye, ¿cómo se puede saber cuándo sale una línea a otra? Tienes que estar atento. Entonces, de hecho, nosotros hemos desarrollado un motor inteligente que, sabiendo tu NIF, calculamos el tipo de empresa, tu CNAE, calculamos un montón de cosas y a partir de ahí podemos recomendarte ayudas de manera inteligente y te llegan notificaciones de esta ayuda te puede interesar porque haces software y haces inteligencia artificial. Súper interesante para que las personas que no estén tan familiarizadas con el tema de las ayudas pues puedan acceder, puedan recibir notificaciones, ¿no?, en base a sus datos que sean ajustadas a lo que ellos esperan conseguir, ¿no? De hecho, Sí. cogemos información de tu web, Ujú. analizamos las palabras clave. Nosotros somos una empresa de consultoría muy enfocada en la pyme. Entonces, claro, tenemos más de 700 clientes. O sea, de hecho, tenemos 1000 y pico clientes. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil dar un buen servicio si no lo automatizas mucho. Al contrario que otras empresas que están más enfocadas en cosas locales, nosotros damos financiación a muchísimas empresas de diferentes sitios a nivel nacional y diferentes tecnologías. Entonces estamos obligados a hacerlo. No, es una cosa que nadie tiene y nos ha llevado mucho tiempo, pero claro, obviamente pues el resultado es espectacular. Estás tan tranquilo y de golpe recibes una notificación y esa ayuda está hecha para ti. O sea, no hay, Claro, te no hay ahorras un montón posibilidad de de papeleo, hacer. de quebradero de cabeza y de todo, ¿no? Nosotros Eh, tenemos eh, que mirar como 20 o 30 fuentes para tener toda la información diariamente. O sea que o sea, hablo de que es muy engorroso tener que estar al día de las ayudas públicas. De hecho, nadie lo está. entonces, ese motor, Sergio, se puede acceder a través de vuestra web.
Este motor ahora mismo no es accesible, es decir, lo utilizamos a nivel interno, Ujú. pero en un mes más o menos tendremos la primera demo Ajá. y utilizamos otra marca que se llama Innovating.works, Ujú. que en el momento que está abierto, pues automáticamente pues, te puedes dar de alta y puedes configurar tus alertas, el tipo de ayudas que te interesan, siempre que tengas un NIF, porque si no tienes NIF no podemos calcular quién eres, Ujú. ni de dónde eres, ni podemos acceder a tu web. Entonces te pedimos una información mínima que es te llama una persona cuando te das de alta y te pide tu NIF o te pide tu último balance. Si no lo podemos acceder nosotros a través de Informa. Es decir, que si tienes menos de 12 meses de vida, no tenemos información tuya. Entonces tenemos que llamarte para asegurarnos de que eres una empresa de reciente creación, para entender que tu balance es de una startup o muy seed o super seed o con una ronda de inversión o lo que sea. Porque dependiendo del dinero que tengas, del dinero que tengas en tus fondos propios, en tu balance, también dependiendo de cuál fue tu fecha de constitución, dependiendo del CNAE y dependiendo del número de gente que tengas en tu empresa contratada, pues puedes ir a unas ayudas o puedes ir a otras. O sea, simplifica un montón el trabajo, entonces recomendamos a la audiencia que esté atento a innovating.work y cuando lo lancéis, Sergio, pues si quieres podemos hacer otro webinar y presentarlo o nos Sí, dices la información para poderlo poner en redes, porque yo creo que es súper interesante para personas que están el día a día en la pyme trabajando, pero no podemos estar atentos. Yo creo que casi ni siquiera las empresas que se dedican a ello pueden estar atento a todo lo que sale, ¿no? Entonces este motor te ahorra mucho trabajo. Si te parece, seguimos avanzando con lo que me ibas contando, que estábamos viendo, bueno, qué tipo de líneas, hemos hablado de esta primera, y ahí te hago dos preguntas en una para que tú veas a ver cómo hacer. Y es un poco, yo creo que los interrogantes que tiene a veces una pyme es, bueno, ¿y a cuál de las líneas me puedo presentar yo? claro. ¿Y, y qué convocatorias hay respecto a los fondos europeos que se está hablando tanto de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con los fondos europeos? ¿Cuáles van a salir? ¿Qué más líneas hay? Y yo, dentro de todo esto, que no sé nada más, yo estoy en mi empresa trabajando, ¿cómo sé a cuáles puedo ir? Vale. Primero, antes de hablar de fondos europeos, hay poco que hablar de fondos europeos. O sea, los fondos europeos todavía no se sabe cómo se van a articular. Se sabe quién va a tener el dinero, pero todavía no se sabe cómo se va a articular. Articular me refiero, por ejemplo, a que lo van a dar en la línea redes con 100 millones para este tipo de empresas. Ahora ha salido otra línea para empresas fundadas por mujeres con 5 millones de euros. Ha salido otra línea también en algunas comunidades que también está financiada por fondos europeos. Pero es una cosa que va saliendo, pero que no se sabe a un plan de los siguientes 12 meses qué es lo que va a salir y cómo lo van a dar. Y sobre todo, repito, cómo se articula, es decir, eh, cómo lo van a dar, pues será en crédito y en fondo perdido. Pero ¿a quién se lo van a dar y con qué condiciones? Es decir, si te van a pedir un proyecto TRL1, TRL2 con mucha con poca I más D, 200.000, 300.000, solo para pequeñas, para medianas, este CNA no, daremos más por dinero a los de software, menos a... O sea, todo esto va a ir ocurriendo, ¿vale? Ya está ocurriendo, ya está comenzando muy, muy, muy tímidamente, pero en los próximos meses seguramente empezaremos a tener más noticias. Lo que sí que es interesante es entender cómo tengo que financiar mi empresa, entendiendo que la gente que nos está viendo, pues en el mejor de los casos tiene una pyme que ya está funcionando y en el peor está comenzando una empresa. Entonces, yo os he hecho un pequeño gráfico de cómo deberíamos de pensar dependiendo del estado en el que estemos. Si somos una empresa, entonces básicamente horizontalmente tenemos la diferencia entre NBT y empresa innovadora. NBT significa nueva empresa de base tecnológica, es decir, que mi empresa no puede subsistir sin el desarrollo tecnológico y que es un desarrollo tecnológico crítico y avanzado, es decir, que tiene riesgo técnico, ¿vale? Podría ser el caso de alguna de las personas que nos está viendo ahora porque están desarrollando un motor inteligente y están utilizando tecnología punta. Pero también podemos tener, viéndonos gente que tiene una idea en la cabeza con tecnología que ya está desarrollada y que simplemente ellos lo implementan con una capa hecha ad hoc, pero que no hay ningún desarrollo tecnológico muy profundo con un riesgo técnico muy grande. ¿Vale? O sea, oye, pues monto un Elasticsearch con esto, y ya puedo hacer un pequeño motor de inteligente. Bueno, pues eso sería innovador. Pero si vas a desarrollar un motor inteligente muy avanzado, Machine Learning y ciertas herramientas y algunas hechas por ti a medida sin utilizar librerías, pues obviamente pues esto sería una NBT. Entonces, si cuanto más a la izquierda estoy y más a la derecha me muevo, pues más voy avanzando en una empresa que desde que nace hasta que comienza a funcionar.
Entonces tenemos startup, startup co-funding y pyme. Startup es, empiezo solo, no tengo nadie y como mucho un amigo mío. Bueno, pues entonces tendrías que ir a Enisa si eres una empresa innovadora o a Neotec si eres una empresa NBT. Startup co-funding significa he conseguido algo de financiación privada y bueno, puedo estar empezando también, pero puedo tener 200.000 euros en el banco porque he conseguido que el inversor privado me los ponga. Tenemos las mismas opciones. ¿Algún mínimo, Sergio, de financiación que hay que conseguir para esa línea? Entonces, para la startup co-funding, luego os explicaré, pero básicamente, cuanto más a la derecha te vas, más dinero tienes que tener en fondos propios. Entonces, aquí la gente se empieza a perder. No sé lo que son Claro. los fondos propios. Bueno, los fondos propios es la parte más alta del pasivo. Y básicamente tiene 3 números que hay que tener en cuenta. El primer número es el capital social que se pone en la empresa, que es cuando la fundas. El segundo son la prima de emisión, que es directamente lo que viene de... lo estoy simplificando mucho. Sí. Es el dinero que viene de inversores. Y el tercero es el beneficio acumulado que tiene la empresa de varios años. Entonces, esto es súper importante, muy poca gente lo entiende, pero no puedes ir a pedir dinero al sector público si no tienes dinero ya. Entonces, ¿cómo sabe el sector público que tienes dinero? Porque tienes dinero en fondos propios. Cuando yo monto una empresa contigo, por ejemplo, y los dos tenemos 10.000 euros y montamos una empresa con 20.000, tenemos en fondos propios 20.000 euros. Si vamos gastando dinero en Amazon o en nuestras nóminas, aunque sean pequeñas, que seguramente no teníamos nóminas, pero en los gastos de la luz de la oficina o lo que sea, ese gasto va a ir entrando mensualmente en la empresa y se va a ir contabilizando. Entonces, ese gasto al final genera unas pérdidas, porque si no tenemos ingresos, todos son gastos. Entonces, para que entendan, en esta gráfica sale muy claramente. La P y G la tenemos en la parte izquierda y el balance en la parte derecha. Pues cuantos más gastos tengamos, el BAI que está en verde será negativo, más negativo. Cuanto más gastos tengamos, más negativo, porque los ingresos serán cero. Empezamos sin clientes. Entonces, el BAI, que como he dicho, el beneficio acumulado forma parte de los fondos propios, tenemos 20.000 euros. Si tenemos 20.000 euros en pérdidas, pues tenemos 0 fondos propios. Entonces, la diferencia entre tú y yo ir a una ayuda con fondos propios 20.000, que es ahora que tú y yo ponemos los 10.000, a ir de aquí 12 meses, cuando tú y yo mensualmente hemos ido quemando 1.000 y pico euros y al final nos hemos quedado con menos 20.000 euros en BAI, el menos 20.000 euros en BAI se va a fondos propios y tenemos 20.000 tuyos y míos de capital social menos 20.000 euros de ingresos. Fondos propios cero. Y fondos propios cero significa que no podemos pedir ninguna ayuda pública, porque no hay ninguna ayuda pública estatal que te dé más dinero que los fondos propios que tengas. Ni Entonces, previsiblemente, imagino, tampoco ayuda europea. nada. Bueno, hay algunas que sí, pero hablamos de líneas muy, muy específicas a las que no creo que sea el tema de este vídeo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que entender la gente? Que primero, cuando monto una startup, lo que tengo que tener es fondos propios. Y segundo, si tengo una pyme, lo que tengo que tener es lo que se llama el modelo de negocio demostrado, que es básicamente tener la PIG positiva. Entonces, si soy una startup co-funding, puedo ir a NISA con 100.000 euros en el balance. Si soy una startup pequeñita, tú y yo, pues tengo que ir como mínimo con 17.000 euros. ¿Vale? Y con eso nos dan más. O sea, ENISA da más de los 17.000. Da en la primera línea, ENISA Emprendedores, que en la parte más izquierda, Startup Seed, nos dan más que los fondos propios. Pero es porque es super seed, entonces pues dan un poco más. Pero en Startup Co-Funding ya no te dan más de lo que te haya puesto el inversor. Entonces, súper importante, no me va a dar más de lo que tengo en fondos propios, porque el inversor está en fondos propios. Si tengo 300.000, me pondrán 300.000 como mucho, que se llama hacer un match, co-funding, pero haciendo match. Es decir, como máximo te van a poner lo mismo, ¿vale? Y en caso de ser una pyme, tengo más opciones. O sea, hay un cuello de botella en España. Las pymes, las startups, no hay líneas de inversión en startup. Neotec tiene 24 millones de euros de presupuesto, que es muy poquito. Es muy, 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 muy poquito. O sea, básicamente son 2 Neotecs por comunidad autónoma. O sea, ¿Y son competitivos, Sergio, estos? son 24 millones de euros, es hiper mega competitivo. Y ENISA sí que tiene fondos propios elevados y no son competitivas. Tiene un presupuesto, pero me parece que nunca lo alcanzan. Pero tardan mucho en darte la solución. Pero ENISA es la línea a la que yo siempre iría si montara una empresa. De hecho, yo he ido varias veces a ENISA en algunas startups que he montado, buscando 30, 40.000 euros en ENISA con una ronda mía hecha de 80.000 euros, por ejemplo. Entonces, es una buena estrategia. Cuando eres pyme, ya tienes más opciones. La mejor opción de todas es el CDTIPID.
Si eres una pyme que innova, es decir, que tienes 2 o 3 personas que te hacen I+D como mínimo, pues 2 o 3 personas ya en costes ya son 100.000 euros. Si haces un proyecto de 1,5 millones, estamos hablando que en personal ya tienes 200.000, que es lo mínimo que piden. Piden 170.000 de mínimo. Entonces, el CDTI-PID es una de las mejores líneas de ayudas públicas de España. CDTI, el organismo CDTI, que también gestiona el Neotec, es de los mejores organismos públicos, me atrevería a decir, de Europa. Funciona como un reloj suizo. Ahora están teniendo problemas y van un poco más lentos, pero es un organismo del que tenemos que estar orgullosos porque tiene mucho presupuesto y está gestionado por grandes técnicos bueno, es la mejor línea a la que puede ir una pyme ahora mismo. Puedes ir al Redes, que ahora está cerrado el día 8, cierra, o sea que este ya lo tenemos difícil, y las propias líneas de la comunidad autónoma, Madrid y Cataluña y Aragón y Andalucía y León tienen líneas interesantes en I+D, que además que está muy bien. Pero que siempre están buscando pymes, Porque si ahora tú me preguntas cuáles de estas líneas es exclusivamente a fondo perdido, solo tenemos el Neotec. O sea, todas las demás son créditos. Créditos que en el caso de Lenisa son créditos que si me va en la empresa no lo tengo que devolver, es decir, que no se avalan y que el aval es del proyecto. En el caso del CDTI-PID, si tu empresa tiene números, es decir, si tu empresa tiene, ahora podemos hablar de qué significa tener buenos números siendo una pyme, pero si eres una empresa con un modelo de negocio demostrado, pues obviamente pues no te pedirán nada. Entonces, pero es un crédito muy blando, muy blando. En el caso de CTPID hablamos de un crédito de 0% de interés que te cubre hasta el 85% del proyecto. Hemos dicho que el proyecto son 200.000, pues el 85% te lo cubre, el otro 15% lo cubres tú. Y de ese 85, si haces el proyecto y todo va bien, el 35% no lo devuelves, que sería como si fuera fondo perdido. Si Entonces, la empresa quebrase, ¿qué pasa? si el CDTI-PID te lo han dado sin avales, que hay CDTI-PID sin avales, pues cierras y aquí no ha pasado nada. Entonces, cosas que tengo que saber para ir a buscar dinero, pues básicamente son 4. O sea, primero, fondos propios. La primera de todas. O sea, puedo tener la empresa más innovadora y la idea más loca del mundo, pero si no tengo fondos propios no vas a ir a ningún lado. Segundo, modelo de negocio innovador. España no financia empresas, o sea, no hay mucha financiación, o hay muy poquita, o hay financiación residual para empresas que no sean innovadoras. Toda la financiación que España está metiendo es o para temas ecológicos y temas de energías renovables o para temas innovadores. Aparte de los sociales, obviamente, por el tema del COVID. Y la partida de innovación se divide en varias partidas. La de software es de las más importantes y la inteligencia artificial es la más importante. O sea que estamos hablando de que tener una empresa ahora mismo, una pyme, que esté desarrollando inteligencia artificial a cierto nivel, o sea, un nivel avanzado, hablamos de que es target directo de las ayudas del Estado, las de ahora y las de mañana, y saldrán más. El tercer punto es modelo de negocio demostrado. La diferencia básica entre una startup y una pyme, solo hay una diferencia. Solo hay una diferencia. Es la startup tiene modelo de negocio demostrado, la pyme no. La startup no tiene modelo de negocio y la pyme sí que tiene modelo de negocio. ¿Qué significa tener modelo de negocio demostrado? Pues que gano dinero con mi actividad, que es escalable, es scalable y profitable. Es decir, que es escalable y además me genera beneficios. Entonces, hablamos de un modelo de negocio demostrado, estoy demostrando que mi idea funciona y entonces das mucho más seguridad y te da más ayuda. Si voy con una empresa con fondos propios negativos, significa que estoy perdiendo. Y de hecho, si no hago frente a mis pagos y entro en default técnico, pues aún peor. O sea que todas estas cosas, o sea, saber del balance y saber de PIG y saber qué foto tengo es muy importante antes de lanzarte a pedir una ayuda. Y por último, pues obviamente, mucho mejor si tienes un inversor, ya has recibido una ronda de inversión de 400, de medio millón, de 1.000.000, de 100.000, para cada tamaño lo que haga falta, porque da mucha seguridad. ¿Por qué da mucha seguridad tener una ronda de inversión de un inversor? Hombre, pues imagínate que tú eres el Estado y te llegan 1.000 proyectos anuales para analizar, de diferentes tecnologías, sectores y soluciones. ¿Cómo sabes tú si, por ejemplo, montar ahora una empresa de hacer colas en peluquerías a nivel digital es una gran idea? No lo sabes. Y si me invento otra idea ahora, tampoco lo sabes. Aunque tuvieras más gente, necesitarías un ejército de gente de diferentes áreas especializadas para saber si la ayuda que te estoy lanzando yo es correcta o no. Entonces, ¿cómo se puede validar de manera más sencilla? Hombre, pues muy fácil. Si has tenido una ronda de inversión de un inversor, si has levantado dinero
qué Es una señal, garantía ya, claro. señal más evidente de que alguien se lo ha mirado con cariño y que eso tiene, en principio, tiene sentido, porque luego puede ser que te haya puesto dinero quien sea. No es lo mismo que te ponga dinero pues un inversor o un venture capital famoso o que tiene cierta garantía de que es un buen analista, que no que te ponga dinero pues tu primo que a lo mejor está forrado Claro. y que tiene un consultora pero no tiene ni idea de lo que estás haciendo, ¿sabes? O sea, o tu madre. Entonces, estos son los 4 puntos más importantes y esto vale para startups y para pymes. Hay pymes que me dicen, quiero que me lances una ayuda de 2 millones de euros. ¿Cómo te voy a lanzar 2 millones de euros de ayuda si no tienes más de medio millón de gastos anual? O sea, lo puedo hacer, pero entonces necesito que el balance me soporte esto. Y el balance, la única manera de soportarlo es que tenga una ronda de inversión muy grande porque ahora vas a multiplicar por 4 tus gastos. Entonces sí que podemos lanzar una ayuda de este tipo. Entonces siempre puedes pedir dinero en relación a tu tamaño. Y tu tamaño contable es una cosa que muy poca gente sabe dimensionar y sabe contar. Y eso afecta mucho a la ayuda y al diseño del proyecto. Porque recordemos, no es lo mismo hacer un proyecto de inteligencia artificial de 1 millón de euros que de 200.000. El scope es muy diferente. Entonces, siempre te encuentras con gente que dice, yo quiero el 1 millón de euros, porque tengo el scope, tengo la idea y sé qué tecnología hay que desarrollar. Vale, eso ya es un montón, está genial, pero no puedes pedirlo porque tu balance no te lo permite. Para pedir 1 millón de euros necesitas generar seguridad por 1 millón de euros. Si no lo genera tu beneficio, tu balance o tu contabilidad en general, lo que tendremos que mirar es que un inversor ponga ese dinero para que alguien diga, hostia, esta gente sí que quizá puede hacer algo increíblemente grande. Claro, Entonces, digamos que nadie va a gastar dinero, siendo el Estado, siendo Europa, si tú no tienes una cierta garantía ya, ¿no? Como resumen, de que tú vas a poder gestionar ese dinero, que ya estás gestionando cosas y que has demostrado cosas, ¿no? hay algunas líneas de Europa, europeas, que dan fondo perdido al 75 al 85% por adelantado. O sea, las Ujú. mejores ayudas que te puedes echar en la cara son impresionantes, pero para proyectos tecnológicamente superiores. Hablamos de, por ejemplo, aquí en Madrid hay uno muy famoso que es Vortex Blades. Es una empresa que hace molinos de viento sin aspas. Bueno, no te voy a contar, o sea, sé que se han gastado una fortuna solo en hacer su propio túnel de viento. O sea, o sea, han diseñado su propio túnel de viento para hacer el proyecto. O sea, han hecho I+D para hacer I+D. Te hablo de cosas muy, muy locas. Sí, sí, Y es que pura siguen. innovación grande. Sí, bueno, este proyecto es un proyecto de 6 ceros. Claro, ¿qué pasa? Que la gente no está muy al loro de lo que tiene en la PIG y en el balance. La PIG básicamente dice lo que ganas y lo que pierdes en tu negocio y el balance dice cómo te estás financiando. Si tus fondos propios son iguales a tu pasivo corriente, a tu pasivo no corriente, que es la deuda a largo, básicamente pues estás apalancado y te pueden pedir una ampliación de capital o te pueden pedir avales. Normalmente te piden avales cuando el negocio no funciona, es decir, cuando la PIG no funciona muy bien. Y normalmente te piden ampliación de capital cuando tus fondos propios son bajos o estás muy endeudado. Porque con los fondos propios lo que buscas es que o sea, con la ampliación de capital lo que buscas es que tus fondos propios sean mayores que la deuda que tienes. O sea, que das un poco de respiro a la empresa y le das liquidez a la vez. Pero claro, o sea, ya repito, depende de la PIG que tengas. Entonces, hay un diseño muy importante que muchas veces en España nos olvidamos de esta parte y esta parte es muy importante. Si yo soy una startup, tengo que tener fondos propios. Si soy una startup co-funding, tengo que tener fondos propios. Si soy una pyme, tengo que tener fondos propios. No puedo pedir más allá de mis fondos propios, excepto en el caso de la startup, sí, pero aún y así me piden, aunque sea menos, pero me piden. Por ejemplo, la mejor línea para empezar un negocio, seguramente en España, aunque bueno, está obviamente hiper mega tratada, pero bueno, no hay opción, o sea, tenemos que ir, o sea, tienes que tramitar, porque si te la dan, te la dan, es en ISA Emprendedores o en ISA Jóvenes Emprendedores, que te triplican por 3 lo que tú pongas en la empresa. En un crédito que un interés no muy blando, o sea, un crédito de un 3 o un 4%, pero da igual porque no tiene avales. Entonces, tú cuando montas una empresa, un crédito de 45, 75.000 euros, da igual el tipo de interés. La gente mira y dice, oh, pero es que tiene tipo de interés, da igual, si no funciona la empresa, ese crédito no lo tienes que devolver. Y si tuvieras que devolverlo es que la empresa está funcionando muy bien.
Porque lo que suele pasar en el mundo es que las empresas o funcionan muy bien o no funcionan. El término medio es que realmente no funcionas. Entonces, devolver 75.000 euros por una empresa que mañana puede facturar medio millón, en 8 años o en 7 años, pues lo devuelves. Y en ISA además te permite incluso cambiar, bueno, si luego le demuestras que has funcionado y tal, son créditos participativos que te dan muchas facilidades. Claro, el problema es que hay pocos fondos para toda la gente y que también tenemos que decirlo, hay muchas solicitudes pues, que son para ni mirárselas. Pero es que pasa lo mismo en NFT. Si soy una empresa de base tecnológica, solo puedo ir al Neotec. Y el Neotec ya está diciendo que si no tienes 200.000 euros de fondos propios en una inversión de hace menos de 12 meses, que ni les llames. Entonces, primero, para empresas de IA que están empezando, acaban de fundarse, hay que levantar dinero. Si no son Family, Friends and Fools, tenemos que ir a rondas de inversión privada. Segundo, para pymes hay que tener fondos propios, es decir, tienes que tener modelo de negocio demostrado, conseguir conseguir beneficio para que tus fondos propios nunca mermen y tener fondo propio bastante alto en contra del adero largo, que todo el mundo se está endeudando ahora, obviamente porque hemos pasado por una crisis sanitaria que nos ha afectado mucho y mucha gente se ha endeudado con deudas a largo tipo COVID y tal. Entonces, hay que tener beneficio y fondos propios. Y como te digo, como te decía, en última instancia, ya no hablo de una línea de ayuda, es que todas funcionan igual. En mayor o menor medida, incluso en las memorias que hay que tramitar, porque cuando pides una ayuda de este tipo, al menos tienes que rellenar 50, 70 páginas de memoria. Hay un apartado que es aspectos de viabilidad económica, que si no sabes responder y no tienes claro qué es lo que vas a escribir, ni lo que estás haciendo y por qué tienes el balance y lo explicas también, ni lo que vas a hacer y lo que va a ocurrir con tu empresa en los próximos meses, pues a lo mejor pierdes 10 o 12 puntos dentro de los 80 o 70 que tiene la memoria. Y hablando de líneas competitivas, si pierdes 12 puntos, estamos hablando de que quizás no consigues la ayuda pública. Entonces, sí, dime. entonces es importante mirar los números. Entonces, mis estrategias, las que yo propongo a la gente que haga en cada caso, también las he dividido en innovación y NMT y startup, startup co-funding y pyme. Cuanto más pequeño sea, ¿no? La parte de startup. O sea, hablamos de una empresa seed, semilla. Families and Fools, es decir, levanta algo de dinero, aunque sea poco, con amigos, con tu dinero ahorrado, pero levanta algo y vete a NISA y activa la I+D. Es decir, esto es súper importante. En cuanto montes la empresa, activa. Activa significa que los gastos, voy a simplificar mucho, que tienes un ingreso debido a una activación. Es un ingreso contable, no lo tienes en realidad, solo es contable. Ese ingreso virtual que genera la activación permite tener menos pérdidas. Y al tener menos pérdidas, los fondos propios se mantienen positivos más tiempo. Y entonces cuando pida la ayuda, aún puede ser que en vez de pasar de 12.000 a cero a la velocidad a la que gastamos mensualmente, esos 12.000 se queden en el balance durante más tiempo. Esto es muy ¿A qué te importante. refieres exactamente, Sergio, cuando hablas de activar la I+D? Que es... Activar la I+D es una herramienta contable, que es una estrategia financiera, que básicamente lo que hace es decir que un gasto lo voy a amortizar. Por ejemplo, esto en España, además existe la libre amortización de la I+D. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo me compro un portátil para mi empresa, yo le puedo decir al gestor, oye, este no es un gasto, porque lo voy a amortizar en el tiempo. Le voy a sacar provecho a este activo, no es un material, no es un ladrillo que voy a utilizar. Entonces, como lo voy a utilizar en el tiempo, me gustaría amortizarlo durante 4 años. Y entonces lo que ocurre es que si ese portátil me ha costado 2.000 euros, tengo 2.000 euros de ingreso, que son ingresos virtuales, no existen en realidad, ¿vale? Y eso me genera más beneficio, ¿vale? Teniendo los mismos gastos. Ese beneficio virtual, al generarme menos gastos, lo que ocurre es lo que te explicaba en esta gráfica. Al tener Y a más... nivel contable cuenta de otra forma. Claro, al tener más ingresos, porque hay unos ingresos virtuales, no reales, generados por una activación de gastos, que en el caso de una empresa pequeña que tenga una base tecnológica, significa que el 70 o el 60% de los gastos pueden ser I+D, significa que el 60% de los gastos en realidad me están generando un ingreso. Y dices, ¿y para qué quieres ingresos? Porque como tendré una pérdida increíble de dinero porque no tengo ingresos por clientes y tengo muchos más gastos que ingresos,
o muchos más gastos que ingresos, o una cantidad muy alta de gastos comparado con los ingresos, me interesa generar ingresos, aunque sean virtuales, para que el buy no sea muy negativo. Porque será muy negativo, pero puedo intentar que sea lo mínimo negativo posible. ¿Por qué me interesa tener un buy lo mínimo negativo posible? Porque si el buy es muy negativo, los fondos propios son tremendamente negativos. Entonces, ¿por qué? Porque los fondos propios son capital social y el beneficio de la empresa. Si el beneficio es menos 100.000 y tú y yo hemos puesto, bueno, menos 20.000 y tú y yo hemos puesto 20.000, significa que estamos en fondos propios negativos y en ISA ya no nos daría ayuda pública. Entonces, hay que tener fondos propios y sobre todo hay que pedir la ayuda en el momento que hacemos la ronda de inversión. Es decir, en el momento que metemos el dinero. Mucha gente consigue el dinero, bueno, ya el mes que viene. No, 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 no. Pide el dinero, ves a buscar la ayuda pública. Y esto pasa en startups y pasa en pymes también. Entonces, startups, Family, Friends and Full y activar la I+D. En startups con funding, es decir, con estrategias de co-funding, que hay un inversor privado me mete y la ayuda pública me viene en match. Aquí necesitamos ya no Family, Friends and Full, porque hablamos de 100 o 200.000 euros de inversión privada, de un business angel o un venture capital, y activar la I+D otra vez, porque esta empresa todavía tendrá pocos ingresos. Y por último, en el caso de la pyme, ¿qué hay que hacer? Conseguir primero beneficios. Como es una pyme, ya doy por hecho que ya tiene un modelo de negocio demostrado, porque ya es pyme, como os he dicho. Pero lo que puedo hacer es reducir mucho los impuestos, lo que significa que también sube mucho el beneficio, porque esos impuestos ahora son beneficio, y me los puedo llevar a los fondos propios. O sea que hay que seguir activando y deduciendo y financiándome con el CDTIPID. Entonces, estas son las tres estrategias básicas de los tres stages de empresas pequeñas o microempresas, que son el 80 o el 70% de lo que nos encontramos en España. Súper interesante porque yo creo que la gente sabe ahora, bueno, qué estrategias puedo hacer, en qué momentos, dónde poner la atención, incluso son estrategias de negocio, ¿no? Qué hacer cuando inicias una startup, qué hacer cuando ya vas avanzando, ¿no? Cómo gestionar todo eso. Antes de pasar a las preguntas de la audiencia, Sergio, también está el tema de los papeleos, ¿no? ¿Qué tipo de papeleos, si esto es muy largo, si no? Y también un poco cómo puede ayudar, por ejemplo, deducible.es a una empresa que quiera gestionar con todo esto. A ver, nosotros tramitamos casi todas las ayudas. Por ejemplo, aquí te he explicado en ISA Jóvenes Emprendedores y en ISA Crecimiento, no las hacemos porque son tan sencillas que cuando nos llama alguien y nos dice, oye, pero quiero que me ayudes, le digo, es que no tiene sentido que me pagues por hacer esto, ni que pagues a ninguna consultora. Y lo que hacemos es, tenemos una guía incluso de cómo hacerlas, para que esa gente pueda entrar y hacerlo. En cualquier caso, en ISA en los últimos años ha mejorado muchísimo el software y ha pasado de hacerlo todo en documentos, en un formulario web que se puede seguir y es muy sencillo. Entonces, bajo mi punto de vista, contratar a una consultora siendo una startup muy pequeña no tiene sentido. Es decir, estado super seed o seed, estado semilla, es mejor que te informes, pero básicamente como hay muy pocas opciones de financiación, porque básicamente es en ISA, y alguna línea pequeñita de las comunidades autónomas que no conozco porque están hechas y son muy pequeñitas, aquí te diría que es hacerlo por tu propia cuenta. Cuando ya tienes un inversor, ya levantas dinero y ya hablamos de ayudas más grandes, donde te interesa más subcontratarlo, subcontratar el análisis financiero, subcontratar la escritura y la redacción de la memoria, repasar el business plan, seguir al organismo. En ese caso ya empiezas a necesitar una consultora y tiene sentido ficharnos por varias razones. Nosotros, por ejemplo, antes de tirar una ayuda, significa antes de ningún contrato con nosotros, tenemos un análisis tecnológico financiero. Ese análisis técnico financiero no es solo para nosotros. Nosotros vamos a porcentaje. Entonces, si yo no quiero lanzar tu ayuda, te voy a explicar por qué. Y entonces tendrás una crítica constructiva para intentar conseguir la ayuda el año que viene o a lo mejor nunca podrás por alguna cosa que no has contado, ¿no? Yo he tenido casos flagrantes de gente que me ha venido, quiero hacer esta ayuda pública. Le digo, bueno, es que tu CNAE está el número y esta ayuda no permite a este CNAE. Ostras, vale, bueno, ostras, vale, pero si te llegas a poner a hacerla o a pagar a alguien para que te la haga, estás 3 meses trabajando en una ayuda que luego cuando le das al go te dice que dónde vas, que con ese CNE no se puede. Entonces, este tipo de tonterías, pues primero ya pues te ahorras bastante tiempo, o sea, bastante tiempo que no tiene valor, porque dedicarle 3 meses o un mes o 3 semanas a la tramitación de una ayuda pública que no puedes hacer, pues ya me dirás. Luego, por otro lado, el análisis tecnológico financiero es importante, no solo por las pullitas como el CNAE
o otras cosas que puede tener la línea, como por ejemplo en el Jóvenes Emprendedores, pues me parece que hay un porcentaje del capital social que tienen que tener gente de menos de no sé cuántos años, ¿vale? Pues también hay otras cosas importantes, como por ejemplo los fondos propios, cuándo has tenido la última ronda de inversión, si estás en crisis, que mucha gente no lo sabe, pero puedes estar en crisis y no lo sabes, según la definición de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Entonces hay ciertas cosas que nosotros ya de primeras, trabajemos o no, te vamos a hacer muy rápido y vas a verla y vas a ver un valor. Luego, y esto es gratuito además, luego, hacer la tramitación de la ayuda pública es un tiempo que puedes decidir hacerlo tú o subcontratarlo a consultoras. Entonces, por ejemplo, en el caso de CTIP-ID hablamos de memorias de 50 a 70 páginas. Luego, meter toda la información en el aplicativo, el diseño del proyecto económicamente. En fin, hay un tiempo a dedicarle aquí que en el caso de que seas una empresa, pues no te interesa. Te interesa subcontratarlo y quitártelo de encima. Y aquí es donde nosotros podemos ayudarte mucho. Y obviamente, al conseguir una ayuda pública, como he dicho, todo lo que es el marco fiscal de la I+D en España, que es ayudas públicas, deducciones y bonificaciones, está conectado. Y nosotros entendemos que cuando haces una ayuda sabemos cómo conseguir la deducción, que esa deducción te da un documento especial que te da sello PYME innovadora, que la ayuda te da el sello PYME innovadora, que tenemos el informe motivado, que eso se puede conseguir con bonificaciones. Entonces conseguimos que la sinergia de todas las ayudas con la máxima seguridad fiscal, pues conseguimos el máximo retorno, que al final pues muchas veces pues es menos de lo que nosotros pues, de nuestros honorarios. Bueno, pues es súper interesante, Sergio. Yo creo que además, como hablas de ahorrar tiempo, trabajo, etcétera, ayudáis a que aumente mucho la probabilidad de que se pueda conseguir, ¿no? esa ayuda y que no sea un tiempo mal gastado para nadie y que es una gran inversión. Si te parece, vamos a ver las preguntas que nos ha hecho la audiencia. Hay un montón de cosas interesantes que se pueden preguntar, pero nuestros espectadores te preguntan. Bueno, aparte de decir que hola, excelente webinar, muchas gracias y gracias a Sergio sobre todo por ello. Dicen, si quiero montar una startup tecnológica, ¿cómo podría solicitar ayudas? Bueno, básicamente es lo que hemos explicado. Si tengo una startup tecnológica, depende del nivel de I+D que hagas. Si es una I+D innovadora pero no rompedora, yo te diría que fueras a ENISA. Si tienes una empresa con una tecnología muy desarrollada, pasando del desarrollo tecnológico ya a investigación incluso, puedes ir a un Neotec. Lo que pasa es que Neotec ahora pide fondos propios, pues me parece que son 200.000 euros en fondos propios. Entonces, ENISA siempre es una opción en cualquiera de los dos casos. Yo iría directamente a ENISA. Si tienes poca opción de conseguir inversión privada, te diría que ENISA Emprendedores, levanta ahí lo que puedas y luego pasa a ENISA Crecimiento y con un poco de suerte consigues un Venture Capital. O sea, al final hay una cosa muy importante que la gente, cuando yo hablo de empresas tecnológicas, levantar una empresa tecnológica sin venture capitals, sin una ronda de inversión de 100.000 euros, conseguir ayudas públicas es extremadamente complejo. Entonces, hay que ir siempre pensando en que tengo que levantar una ronda de inversión. Si tienes una empresa tecnológica, tienes la suerte de que puedes buscar una ronda de inversión, porque si no fuera tecnológica, no hay nadie que te quiera poner dinero. Si quieres buscar dinero... Imagino ahí también, Sergio, que es muy importante, digamos, para ser realistas en una startup del tipo que pregunta nuestro espectador, ¿no? Porque habla de montar una startup, ¿no? Todavía no está montada. Dado que tienes que o poner fondos propios tú, que tendrás Family, Friends and Fools, ¿no? Pero eso será limitado, ¿no? Salvo que tengas muchísima suerte. Tendrás que realizarlo más rápidamente un producto mínimo viable para levantar esa inversión privada y que a través de eso puedas levantar inversión pública, por ejemplo. Doy como obvio que la persona que pregunta esto, Javier, pues sabrás aplicar Lean Startup, porque si no, pues lo vas a pasar mal. O sea, yo doy por hecho que se va a utilizar técnicas Lean, un MVP, poca tecnología o la mínima para demostrar que el producto es viable, vas a aceptar que tienes que pivotar, etc, etc, etc. Y entre tantas, que eso ya es complejo y bastante, tienes que buscar ronda de inversión. Al principio, busca algo cortito que te permita llegar a ese MVP. Y yo diría que en el momento que veas que vas empezando a funcionar y que tienes algo que enseñar, ¿no? Aunque sea el típico fake to make, pero cuando ya tienes algo que enseñar, pues buscar ese pequeño salto de inversión de a lo mejor no 100.000, pero 20, 30, 40.000, que te permite
apalancarte en una ayuda pública a crédito como el ENISA, y que al final, pues si te hace match, si te hacen otros 30, otros 40, hablamos de 80.000 euros, que pues bueno, pues no es una gran cantidad de dinero, pero para proyectos levantados por 2 o 3 personas, pues es bastante dinero. Eso es. Sí. Tenemos otra pregunta, Sergio. Ya has hablado sobre ello, pero igual puedes ahondar un poquito más. Como quedan aproximadamente 10 minutos, si te parece, dedicamos como 5 minutos a cada una porque quedan 2 preguntas aproximadamente para que te hagas una gestión del tiempo. Y esta primera pregunta habla de qué es una línea Next Generation. Has apuntado algo, pero cuántas y cuáles son. Has apuntado que se está desarrollando, pero puedes comentarnos algo más porque la gente es que está muy interesada en esto. Se está hablando mucho, se están dando muchas noticias, pero ¿puedes iluminar algo más cómo va a ser todo Vale, esto? las líneas de Next Generation básicamente son aquellas líneas que tienen fondos de la Unión Europea, de los fondos específicos debido a la pandemia del COVID, del Next Generation. El Redes tiene la línea de Redes, que es la que digo que se cierra el día 8, tiene fondos del Next Generation. Pero se espera que esos fondos también, por ejemplo, terminen también en CEDETI. CEDETI ya ha lanzado una línea ahora con fondos Next Generation, que son 5 millones de euros para líneas de mujeres emprendedoras, y se espera que articulen más fondos en líneas gestionadas por CEDETI y gestionadas también por el Ministerio. Entonces, ¿qué es una línea Next Gen? Es una línea que tiene fondos del Ministerio y de la Unión Europea. ¿Cuáles son? Pues ahora han empezado a salir, pero para inteligencia artificial solo hay una que se acaba el 8 y ahora empezarán a salir muchas más. Quizá no para inteligencia artificial, quizá sí, pero yo creo que a corto no. Lo que van a salir es para temas quizá de tecnologías en renovables o en economía circular. También seguramente saldrán ayudas articuladas para proyectos de I+D genéricos, tipo la línea CDTIP-ID, que a lo mejor está reforzada con estos fondos y nos llevan a más fondos propios, a más fondo perdido, en vez de, pues ahora es el 35%, pues a lo mejor lo suben al 40% o permiten que la carencia sea mayor, la carencia de devolución de la amortización del crédito. O sea que hay muchas cosas que no sabemos que van a empezar a pasar ahora. Las comunidades autónomas también van a tener mucho dinero y van a empezar a sacar líneas de estas. Madrid y Barcelona no les quedará mucho, empezarán ya a sacar líneas de este tipo. De hecho, Madrid tiene una que va a salir próximamente, que se llama, la tengo por aquí. Bueno, es que tengo que Son buscar, tantas que al final ya... pero hay una línea que ahora va a salir próximamente en Madrid Sí. que tiene fondos del Next Gen. Entonces, Digamos que bueno, esas ayudas, esas líneas, Sergio, las da Europa al país y el país las gestiona a través de fondos estatales y comunidades, hay una o hay que parte que la da. solicitarlas a Europa. Hay una parte que se nos gestiona a nivel nacional y hay otra parte que se gestiona por comunidad autónoma. Hablo solo de las I+D, ¿eh? No hablo de las demás. Vale. Pues la última pregunta, que habría un montón para hacerte, Sergio, pero bueno, tenemos un tiempo limitado. Y otro espectador nos comenta si trabajáis a éxito o solamente o hay un fee fijo. El 90% de las veces trabajamos a éxito. A veces en algunas ayudas muy específicas, a veces tenemos un fee muy pequeñito, pero vamos, es muy pocas veces. O sea, a veces tenemos ayudas muy competitivas, que el cliente, pues nosotros no estamos muy seguros, pero el cliente quiere que la lancemos o que requiere mucho trabajo inicial y el cliente tiene poca documentación y entonces tenemos que hacer mucho. Por ejemplo, en el Neotec o, por ejemplo, en ayudas industriales de proyectos que son de 3 millones de euros o 4 millones de euros, pues a veces ahí sí que hay un fee muy pequeño, pero existe. O sea que ya te digo, por ejemplo, en CDTIP no tenemos fee, en la línea esta del Redes tampoco tenemos fee, o sea, hay muchísimas que no tenemos fee. En deducciones no tenemos fee, en bonificación no tenemos fee, o sea, lo normal es que no tengamos fee. Muy bien, Sergio. Pues encantados de este webinar tan interesante. A mí se me ha hecho súper corto. Yo que estoy metido en el mundo de emprendimiento y también de la inteligencia artificial me ha parecido muy interesante. Creo que
que sabes un montón de esto y nos has iluminado. A mí por lo menos me has dejado claras muchas cosas que desconocía y que yo creo que muchas personas que están metidas en las empresas están haciendo cosas, haciendo innovaciones, pero no tienen tiempo y esto es complejo también, ¿no? Entonces, contar contigo ha sido muy, muy iluminador. Te invitamos a que cuando saquéis la demo del motor que comentabas, ¿no? Para recibir ayuda, yo creo que esto es muy interesante también para la audiencia. Podemos hacer otro webinar para comentarlo, para ver cómo funciona, para que nos hagas una demo en directo, porque yo creo que Claro. todo eso va a ayudar a muchas empresas. Por ejemplo, hoy llegamos un poco tarde para el día 8, que has mencionado varias veces, ¿no? De inteligencia artificial. Hay empresas que no se hayan enterado, pues a través de ese motor seguramente se han captado los datos de la empresa y se le hubiera ofrecido esa notificación, ¿no? Entonces, bueno, pues Sergio, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por todo y esperamos verte de nuevo cuando saquéis esta demo. Nada, un placer. Muchísimas gracias por tenerme y por este rato. Y nada, repetimos cuando queráis. Muchas gracias. Y nada, agradeceros a todos vosotros y vosotras que habéis estado aquí, pues vuestra presencia, vuestras preguntas y esperamos que os haya resultado muy interesante todo lo que hemos contado y que os sirva para colocar un poquito en la cabeza cómo pedir ayudas, cómo solicitar y no solo ayudas, como decíamos, cómo reducir gastos a través de todo lo que ha comentado Sergio y que nos sirva para mejorar todo lo que estamos haciendo de inteligencia artificial y que nuestras empresas pues vayan mejor. Así que un abrazo a todos y todas y os esperamos en el siguiente webinar. Hasta luego.